Bienvenidos a Radiant Church. Qué alegría estar juntos una vez más en casa, y gracias a las personas que van a ver el video a través de nuestro canal de YouTube, y gracias a nuestro excelente equipo de servidores que hacen posible que disfrutemos de todo esto, que desde las 6:30 de la mañana están aquí para preparar todo. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas, y por eso estamos comprometidos con tres cosas. Número uno, adorar a Dios. Número dos, a construir familia. Y número tres, alcanzar a la gente. La semana pasada hablé con ustedes sobre la familia, la importancia de la familia, y hoy vamos a hablar nuevamente de la familia, enfocándonos en uno de los roles más importantes en el hogar. Y les expliqué cómo el enemigo en este tiempo ha intensificado el ataque contra la familia y se ha aprovechado de necesidades insatisfechas, vacíos que hay en el alma del ser humano que no se llenaron en la familia, en el hogar donde debían haberse llenado. Esos vacíos el ser humano los maneja inapropiadamente y recurre a falsos sustitutos que son autodestructivos. Hemos hablado de cómo el modelo o el diseño de Dios funciona cuando nos apegamos a Él. Y quiero dar mi respeto a todas las mujeres que han luchado juntas por sacar adelante a sus hijos, han hecho su mejor esfuerzo. Allá en México las conocemos de diferentes formas: mamá luchona, mamá 4x4, mamá todoterreno, sí, mamá de todo, ¿verdad? Porque hacen un trabajo arduo. Mi respeto, mi admiración. Sin embargo, ese no es el plan de Dios. No es el plan de Dios que la familia funcione monoparentalmente, o sea, con una sola figura paterna o materna, sino que los dos puedan llevar a cabo un rol dentro del hogar y sacar a los hijos adelante. Entonces quiero hablarles hoy de la importancia del padre. El título de este mensaje es El amor de un padre. Como lo dije antes, los seres humanos tenemos necesidades específicas que se satisfacen dentro de la familia, y una de esas necesidades es el amor del padre. Esa necesidad de afirmación, de enseñanza, de protección, de provisión, de identidad, y sobre todo la necesidad de la presencia del padre dentro del hogar. Todos necesitamos la presencia de un padre en nuestras vidas. Por eso Dios diseñó la familia así. Déjeme darle los siguientes datos importantes. El primero: alrededor de 25 millones de niños en Estados Unidos, esto es aproximadamente 1 de cada 3, viven en un hogar sin la presencia física de su padre biológico. Siguiente dato: millones de niños más tienen padres que están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Otro más: alrededor del 58% de los niños negros, el 31% de los niños hispanos y el 21% de los niños blancos viven sin sus padres biológicos. Es alarmante. ¿Qué pasa cuando no hay un padre en un hogar? Una de las cosas que pasa es que existe una mayor probabilidad de pobreza. Mire lo que dicen los estudios, las estadísticas. Los niños en hogares con padres ausentes tienen casi 4 veces más probabilidades de ser pobres. Otro dato: en 2011, el 12% de los niños de familias casadas vivían en la pobreza. Esto es de familias casadas, el 12%. En comparación con el 44% de los niños de familias con madres solas. Es decir, se cuatriplica, ahí está cumpliéndose la proyección, se cuatriplica la posibilidad de pobreza cuando falta un padre en el hogar. ¿Qué pasa cuando no hay un padre en el hogar? Existe una mayor probabilidad de drogas y alcohol. El Departamento de Salud y Servicios Humanos
de Estados Unidos afirma: los niños sin padre corren un riesgo dramáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol. ¿Qué pasa cuando no hay un padre en un hogar? Falta de salud emocional. Los niños de hogares monoparentales, es decir, solo con mamá, tienen más del doble de probabilidades de suicidarse. ¿Qué pasa cuando no hay un padre en el hogar? Hay subdesarrollo académico. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria son huérfanos de padre. Los huérfanos de padre tienen más problemas académicos, obteniendo puntajes más bajos en las pruebas de lectura, matemáticas y habilidades de pensamiento. Dígame usted si esto no comprueba lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la importancia de la figura del padre, del rol del padre dentro del hogar. ¿Sí? Podríamos seguir hablando del riesgo de ser a la vez perpetrador y víctima de actividades delictivas, abusos sexuales, narcotráfico, pandillerismo y un montón de cosas están asociadas a la familia disfuncional. Es poco probable que donde hay una familia funcional, donde papá ocupa el rol que debe y mamá ocupando el rol que debe, es poco probable que de allí surjan hijos delincuentes, hijos con adicciones, hijos que están metidos en algún problema emocional o de delincuencia. ¿Qué significa ser padre en nuestra cultura actual? ¿Qué significa que Dios es un padre? Estas dos preguntas están conectadas porque dependiendo de nuestra experiencia con nuestro Padre terrenal va a ser la forma en la que vamos a percibir nuestro Padre celestial. Es decir, Dios escogió la familia como una expresión de lo que hay en el cielo, de la familia en el cielo. Puso orden, así como en la Trinidad hay un orden, ninguno se encima con otro y todo funciona con un propósito. La familia es la expresión de la deidad y cuando no nos relacionamos correctamente con la figura paterna y materna, vamos a tener una distorsión de la autoridad, una distorsión del padre. Es decir, la forma en la que nosotros hemos experimentado nuestra relación con nuestro Padre terrenal va a condicionarnos en la percepción de nuestro Padre celestial. Por decir algo, si tuvimos un padre ausente terrenalmente, probablemente vamos a batallar para aceptar que Dios está interesado en nosotros y tiene un propósito para nosotros. Porque inmediatamente asociamos el rol de nuestro Padre con Dios, con nuestro Padre celestial. Si tuvimos un padre violento, probablemente nos va a costar aceptar y recibir el amor de Dios. Y vamos a estar siempre pensando en Dios de una forma de que nos quiere castigar, de que está esperando que cometamos un error para descargar toda su ira sobre nosotros, porque es la experiencia que tenemos en cuanto a la figura de autoridad que tuvimos aquí. Si tuvimos un padre severo con reglas imposibles de cumplir, probablemente esa será la imagen que tendremos de Dios. Una nota antes de continuar con el mensaje. Últimamente se ha promovido la idea de Dios como una madre, como una figura femenina. Esa es una herejía, esa es una doctrina antibíblica. Pero la forma en la que Dios se revela en las Escrituras siempre es una figura masculina y es como padre. Así que si vamos a conocer a Dios y lo vamos a adorar como Él se ha revelado, tenemos que partir de la verdad de que Dios es un padre, no una madre. Dios es un padre. El nombre del Padre no es solo un título. Ese nombre, Padre, cuando decimos Padre, no es un título. Es decir, en Dios, el nombre de Padre es ontológico, no es económico. ¿Qué significa ontológico? Significa que es parte de su ser. No lo adquirió en algún momento. Nosotros no somos padres hasta que llegamos a tener un hijo, ¿verdad? No es parte de nuestro ser desde que nacemos, desde que existimos. Pero Dios es Padre eterno. No hubo un momento en el que Él no fuese Padre. Por eso cuando bautizamos en el nombre del Padre. Hay quien dice, el Padre no es nombre, es un título. Bueno, en ese caso es título y es nombre también. ¿Por qué? Porque Dios se llama a sí mismo nuestro Padre eterno.
No hubo un momento en la historia donde Él no fuese Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es eterno. Existe eternamente con el Padre. Entonces, por cuanto el Padre y el Hijo son eternos, siempre Dios ha sido Padre. Eso significa que su nombre es ontológico. Padre es ontológico, no económico. ¿Alguien le está agarrando a esto? Entonces, en la esencia de Dios está la paternidad. Es parte de Él. Y todos los rasgos que vemos desde el Antiguo Testamento nos hacen referencia, se revela en los atributos de Él, se revela como el Padre. Y nos dice cómo debe ser un padre, cómo es un padre, cuál es el propósito de Él para nosotros como padres. Dios también es amor. Dios es amor. No llegó a ser amor, no llegó a amar, Dios es. Porque tanto el Hijo es eterno y coexiste con el Padre. Entonces, para que Dios sea amor, necesitaba alguien más aparte de Él para expresar amor, para amar a alguien. No puede hacer Dios amor existiendo solamente Él en la eternidad. Tiene que existir alguien más en la eternidad para que ese sea un atributo ontológico. Dios es amor, y Dios es amor y es Padre eterno, porque el Hijo es eterno y el Padre ama al Hijo desde la eternidad. Con amor eterno te he amado. Entonces, ¿quién era esa otra persona eterna que existía junto con el Padre y el cual Él amaba? Era el Hijo. Ahora, cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús, dinos cómo debemos referirnos a Dios, Jesús les dijo que empezaran diciendo la forma correcta: Padre nuestro. No dijo Madre nuestra, ni dijo otra forma, otro título o nombre para referirse a Dios. ¿Por qué Jesús estaba tan interesado en que viésemos nosotros a Dios como Padre? Desde el Éxodo se revela Dios de muchas formas para mostrarnos cuidado y provisión. Miren, en Éxodo Dios se revela como nuestro guerrero. En Deuteronomio Dios se revela como nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro refugio. En el libro de los Salmos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque las montañas tiemblen y sean traspasadas al corazón del mar, no temerá mi corazón. Él es nuestra roca, nuestro Padre, nuestro escudo, nuestro guerrero. Hay muchas formas de referirse a Dios. Hay revelaciones que sobrepasan todas estas metáforas, ¿sí? Y una de ellas es rey. Una de las formas en las que se revela Dios en el Antiguo Testamento es como rey. Cuando el pueblo de Israel fue con el profeta Samuel y le dijeron: queremos rey sobre Israel como otras naciones tienen rey. Y el profeta le respondió: ya tenemos un rey, Jehová es nuestro rey. Él es el rey soberano, el rey de reyes y señor de señores. Esa es otra de las formas en las que Dios se revela hacia la humanidad. Así que Jesús podría habernos enseñado a dirigirnos a Dios: Rey nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Guerrero nuestro que estás en los cielos, oh roca mía que estás en los... Todas las formas en las que Dios se reveló en el Antiguo Testamento, que hablan de su personalidad, nos revelan algo de Dios. Sin embargo, Jesús dijo: cuando oren, digan Padre. Porque Jesús está interesado en afirmarnos la figura paterna, porque la necesitamos. Estamos diseñados para que el Padre llene un vacío en nosotros, que nada más lo va a poder llenar. Jesús dice que nos acerquemos a Él como Padre. Otra de las formas que Dios se revela es como el Señor. Él es el Señor, el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el Señor de señores, se revela. Pero Jesús no dijo: cuando se acerquen a Dios para orar, digan: oh Señor nuestro que estás en los cielos. Dijo: digan Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? En nuestra cultura actual hay mucha confusión sobre los roles, los géneros y los títulos. Y dado que la familia se ha erosionado, se ha distorsionado severamente en las últimas décadas, muchos hoy carecen de un padre o crecen sin un padre o con una relación muy difícil con su padre. Muchos jóvenes, al no haber tenido un padre en sus vidas,
se convierten en padres. Esto es algo interesante. Yo siempre les digo a los jóvenes, ¿sabes sumar? Y me dicen, sí, bueno, un novio con muchos problemas más una novia con problemas, ¿qué van a hacer? Un matrimonio con problemas. Entonces, mientras no estén bien, conscientes, maduros y con propósito y definido, y no estén listos para un compromiso así, no es bueno iniciar ninguna relación emocional en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es una crónica de un desastre anunciado. Más si es tratando de llenar un vacío que no se está llenando en el hogar. Es como que los jóvenes a veces tienen esta idea, en mi casa tengo muchos problemas, y conocen a otro joven y se enamoran, y yo también tengo muchos problemas, ¿por qué no nos casamos tú y yo? Y nos salimos cada quien de su casa y formamos un matrimonio con muchos problemas. Súmenle eso y va a ver que el resultado va a ser un matrimonio conflictivo, porque no están listos. ¿Por qué? Porque cuando se convierten en padres y se dan cuenta de que, oye, no tengo idea de lo que significa ser padre. No tuve un padre y ahora estoy convirtiéndome en padre a temprana edad y no saben cómo abordar eso. Entonces la familia está siendo atacada. Quiero que pensemos en tres preguntas. Tres preguntas que vamos a hacer. En los días de Jesús, ¿qué era un padre? Cuando Jesús dijo, digan Padre nuestro, ¿qué era un padre? ¿Qué tenía la gente en mente cuando él estaba hablando de un padre? Número dos, ¿quién es padre? ¿Quién es nuestro Padre Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que nosotros seamos hijos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Hay personas que dicen, si ni mi propio padre me quiso, ¿por qué Dios me va a querer? ¿Por qué Dios me va a aceptar? Y número tres, ¿cómo es Dios como padre? ¿Cómo se ve eso? ¿Estamos familiarizados con la forma en la que nos criaron? Pero ¿cómo Dios nos cría? ¿Cómo Dios nos va a enseñar a nosotros? ¿Qué clase de padre es? Entonces, vamos a responder a estas preguntas. Número uno, ¿qué es un padre? ¿Qué es un padre? Ese es el punto número uno. En el mundo antiguo había mucha menos confusión acerca del papel de padre, el rol de padre, de lo que tenemos hoy. Hoy hay mucha confusión, hoy no se sabe definir cuál debería ser el rol o la función de un padre dentro del hogar. ¿Por qué? Porque ahora se trata de igualdad. La mujer tiene que ser igual que el hombre en todo. Entonces se perdió la identidad de padre, el rol asignado por Dios. Pero en aquel tiempo, cuando Jesús estaba enseñando sobre el Padre Nuestro, la gente no tenía problemas para identificar cuáles eran las características de un padre. Así que cuando hablamos de qué es un padre, hablamos de autoridad. ¿Qué queremos decir con autoridad? Dos cosas: experiencia e influencia. La palabra pericia, que significa saber hacer, idealmente el padre, al ser el mayor en la familia, era la fuente de sabiduría. Es decir, en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, cuando se refería a un padre de familia, se hacía alusión a la persona más preparada en todas las áreas, la persona de experiencia, la persona que sabía cómo funcionaba el mundo, la persona que sabía cómo guiar a su familia, cómo tomar decisiones, cómo anticipar un peligro, cómo proteger el hogar. La persona que sabía, ese era el padre. Por eso tenía la autoridad y la última palabra en una decisión importante en el hogar. Sabía cómo hacer las cosas. Era la autoridad en todas las cosas que realmente importaban, no en cosas triviales, sino en cosas importantes. El padre sabía, había que consultar al padre para tomar una decisión importante. Vemos esa idea de pericia en varios lugares en Mateo. Mire Mateo 6:8. Mire lo que dijo Jesús: porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¡Wow! Quiere decir que en ese tiempo, cuando se hablaba del padre, se entendía que el padre conocía las necesidades de la familia, entendía las necesidades de la esposa, de los hijos, entendía las diferentes etapas donde cada hijo va teniendo diferentes cosas, va creciendo, se van desarrollando. Él sabe, dice ahí, lo que necesita antes de que se lo pida. El padre sabe lo que necesitas. Como buen padre, Dios no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Y eso como hijos, ¿cómo nos cuesta a veces? No, es que yo pedí, yo quiero, sí, pero no.
Porque no se trata de lo que quieres, sino de lo que necesitas. Para eso hay un padre, hay una autoridad sobre nosotros para darnos lo que necesitamos. Un buen padre sabe lo que es mejor para sus hijos. Los hijos respetan la sabiduría del padre y la autoridad del padre. Eso es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo: cuando se acerquen a Dios, digan Padre nuestro. Como dije antes, en esta cultura se han volteado los papeles. Ahora, en este tiempo, la mayoría de los hijos le quiere decir al papá qué hacer, cómo hacerlo. Es que tú no sabes, le dicen los hijos al papá. Es que yo me siento así, y es que yo quiero esto, y es que, y hacen su berrinche y le quieren hacer que el papá doblegue su voluntad y sabotear su autoridad para conseguir lo que los hijos quieren. Eso no es bíblico. El papá tiene la función de proteger, de cuidar, de vigilar, y dará cuenta. Si se equivoca en una decisión con respecto a la protección de su familia, dará cuentas a Dios. Pero si renuncia a su autoridad por complacer a los hijos y por cumplirle los caprichos a los hijos, le va a ir peor, porque la familia entonces se va a descontrolar. No va a haber un orden, no va a haber una autoridad allí que respetar. Y ahora estamos luchando con esas alteraciones de roles. Ahora los hijos quieren tener la autoridad sobre los padres. Se ha desarrollado una cosa que se llama síndrome del emperador. Si no lo ha escuchado antes, búsquelo. Muchos padres ahora están adorando a los hijos. ¿Qué quiere el niño? Dáselo. Para que no llore, para que no se deprima, para que no... Y lo ponen en un trono y el papá está: ¿qué quiere mi niño? ¿Qué le doy? Los papás rindiéndose a la voluntad de los hijos ahora. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Y los papás presionados por la cultura, presionados. ¿Por qué? Porque los hijos de otros hacen ciertas cosas, y es que también los otros jóvenes lo hacen. Y es que también es normal ahora hacer esto o aquello. Y los papás renunciando a la autoridad que Dios nos ha asignado. Miren lo que dice Mateo 7:11. Están muy serios, hermanos. Sonríe, Cristo le ama. Mateo 7:11. Pero si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Dios sabe lo que es bueno para sus hijos. Y los que somos padres, que somos buenos padres, que conocemos al Señor y tenemos temor de Dios, yo pienso que nos esforzamos por darle lo mejor a nuestros hijos. Y cuando estoy hablando de mejor, no estoy hablando de complacerles todos los caprichos o cosas de materiales. Estoy hablando de disciplina, de orden, de amor, de tiempo, de corrección. Eso es darle lo mejor a los hijos, porque eso es lo que los va a formar como seres humanos, y después ellos van a formar una familia ordenada, exitosa, que le va a ir bien porque saben tomar buenas decisiones a su tiempo. No se adelantan a etapas, no se brincan etapas que no deben de brincarse. Así que cuando llamamos a Dios Padre nuestro, estamos diciendo: tú eres el experto en la habitación. Tú sabes lo mejor y tú sabes lo que haces. Yo no lo puedo hacer como tú. Cuando decimos Padre nuestro, le estamos diciendo: Dios, aquí estoy yo. Yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Eres un Dios que conoce mis necesidades. No se haga mi voluntad, se haga la tuya, porque tú eres un Padre bueno. Cuando llamamos a Dios Padre, le estamos diciendo que reconocemos su autoridad como alguien que tiene una sabiduría incomparable, y no nos atrevemos a ponernos al nivel de nuestro Padre con una actitud arrogante para tratar de decirle a Él que no sabe lo que está haciendo, y nosotros sí sabemos. Y eso se aplica también en los hijos en el hogar. ¿Cuántas veces hemos luchado? Muchos padres han luchado porque los hijos se ponen una actitud pesada. Es que tú no sabes. Y a veces uno les dice: después entenderás. Ahora no lo entiendes. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Estamos aprendiendo que es un padre. Un padre tiene autoridad por su experiencia e influencia.
Y establecimos que el Padre sabe. El Padre sabe lo que está haciendo. Ahora veremos la influencia. Si un padre es el experto en la sala, es el experto, la persona que lleva la responsabilidad de las decisiones en la familia, teniendo la mejor palabra sobre un asunto, también es la primera influencia en la familia, teniendo la última palabra. Cuando llamamos a Dios Padre nuestro, estamos diciendo: tú tendrás la última palabra. Tal vez esto es lo que yo quiero hacer, pero yo me voy a someter a lo que tú digas porque tú eres mi Padre. Y me amas y confío en ti. Tú eres bueno, tu sabiduría. Sé que me amas y quieres lo mejor para mí. Tienes la última palabra. Cuando Dios dice no, es no. Cuando los papás decimos no, debe ser no. Y ahora decimos no y dicen sí. Dicen no, sí. No, así. Hasta que te dicen, bueno, pues sí, le dicen los papás. Y después lamentamos, ¿verdad? Lamentamos. ¿Por qué no me puse más fuerte, más firme? ¿Por qué renuncié a esta función que Dios me asignó de proteger a mi familia? Él es nuestro Padre, está en los cielos. Esas dos ideas de experiencia e influencia van juntas. La influencia sin experiencia es mero autoritarismo. Es un opresor. ¿Sí? Muchas veces hemos tenido padres así. Eso no es lo que Dios es. Así que el mundo antiguo tenía una figura paterna de respeto, de honra, de autoridad, de sabiduría. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que da la autoridad bien ejercida dentro de la familia como padre. Da identidad. En el mundo antiguo, quien era tu padre determinaba tu identidad. Incluso hoy en día, cuando éramos niños, yo me acuerdo que yo estaba en la primaria o en la secundaria y luego los amigos decían, los maestros le decían, tú eres fulanito, hijo del tal, hijo del carnicero o del lechero. No es que sea chiste, no, pero, o sea, hijo del maestro, del abogado, del doctor, hijo, así. O sea que te preguntan cuando estás en la escuela, ¿y tú de quién eres hijo? O sea, no eres tú realmente, eres el hijo de, porque el Padre te da identidad. Mire lo que pasa en la Biblia en Mateo 4, 21 y 22. Dice, pasando de allí, vino a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. O sea, no pudieron decir solamente Jacobo y Juan. Tenían que decir, era el hijo de Zebedeo. Porque el padre le da la identidad, el padre le daba la presencia en la sociedad. Es el hijo de fulano, de mangano, de perengano, de sutano. Qué cosas tan raras, dije. Borren eso. Dice aquí, remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, ¿y a quién? Y a su padre le siguieron. Es decir, aquí no está relatando un simple acontecimiento. O sea, aquí el verso 22 está refiriéndose a ese dejar o ese abandono, no como una simple partida física, sino que están dejando su vocación, o sea, están dejando su oficio que habían heredado del padre porque tenían una compañía mercante, esta familia, los hijos de Zebedeo. Y entonces ellos dejan la influencia del padre para empezar a seguir a Jesús, quien ahora es la figura que se va a convertir en la autoridad sobre ellos. Considere también Juan el Bautista lo que dice a las multitudes judías. Mateo 3:9 dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es decir, los judíos tenían tan arraigado el concepto de que el Padre les daba identidad, que ellos llegaron a enorgullecerse y decir, nosotros somos hijos de Abraham, Dios tiene que amarnos. Porque Él lo dijo, lo prometió, y somos descendencia de Abraham, linaje de Abraham, ¿sí? Genéticamente, y por lo tanto nosotros tenemos garantizado el cielo. Entonces Jesús le dijo, no piensen que porque han recibido del Padre terrenal Abraham una herencia de promesas, ustedes pueden hacer lo que sea, porque no van a conseguirlo. Jesús está diciéndoles que
la identidad que desciende de Abraham no los va a guardar del juicio de Dios si ellos no corrigen sus vidas. El punto es aquí cómo se percibía la identidad partiendo de la paternidad. Muchos judíos estaban llenos de orgullo por eso. Entonces detente y considera lo que Jesús está diciéndole a las multitudes. Cuando Jesús les dice Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando a un segmento de las orillas del imperio romano, personas que habían sido maltratadas, menospreciadas, personas que habían sufrido, habían estado olvidados. Y Jesús les dice, hey, hablen con Dios de la siguiente manera, digan Padre nuestro. Porque si otros los han ignorado, si otros no los valoran, si otros los rechazan, si otros los ofenden, recuerden que pueden acercarse al Padre Celestial si ustedes lo reconocen así. Jesús les da el derecho de llamar a Dios Padre. Algunos de nosotros hemos tenido esas experiencias. No nos hemos sentido amados ni valorados por nuestros padres o familia. No hemos sentido las palabras de afirmación. No se ha alimentado nuestro corazón con palabras de ánimo. Pero Jesús dice, nosotros tenemos un Padre celestial y todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. De hecho, si eres un creyente, la palabra sobre ti es: hijo, yo te amo, estoy complacido contigo. De todas las formas en las que Dios se revela en la palabra de Dios, como ya los mencioné, la más importante es Padre, porque esa palabra nos lleva a una intimidad con Él. Es más, es una relación que no está basada solamente en perseguir o en cumplir ciertas órdenes. Él es mi Señor, por lo tanto Él es el dueño de mi vida y yo tengo que obedecerle sí o sí. Él es el Rey soberano, por lo tanto yo tengo que hacer su voluntad sí o sí, porque Él es esto. Entonces, de todas las formas que Dios se revela, la de Padre es una relación de amor. Yo que quiero obedecer al Padre porque lo amo y porque Él me ama. Es una relación basada en la intimidad, en una conexión profunda donde se llenan los vacíos de mi corazón, de todas las necesidades que tengo. ¿Recuerdan aquella necesidad del padre cuando el hijo pródigo se fue? El hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que dijo, era un joven que llegó a una edad, la locura de la juventud lo cegó, lo engañó. Dijo, ya no quiero estar aquí bajo la autoridad de mi padre, quiero mi herencia, me voy a ir con mis amigos, quiero conocer el mundo, quiero hacer lo que yo quiera, disfrutar y todo. Y se fue y malgastó su dinero, anduvo por allá y por acá en diversión, entretenimiento, y terminó alimentándose de la porquería que comían los cerdos. Estaba en un oficio que era denigrante para la cultura judía, que era incluso inmundicia, que se contaminaban ceremonialmente, y terminó comiendo de la que caía de lo que le daban a los cerdos. Fíjate cómo un hijo puede llegar a condiciones tan terribles por alejarse del padre, por salirse de la autoridad. Y muchos quieren renunciar a la paternidad. Estoy harto de que me diga mi papá qué voy a hacer, que me controle, que esto y lo otro, y me voy a ir del hogar. Y las consecuencias empezaron a venir, y luego regresó. ¿Y cómo estaba el padre? Estaba esperándolo con los brazos abiertos, y corrió a él cuando lo vio y lo abrazó y lo recibió y lo perdonó y lo restauró, y le dijo, mira, vienes todo hediondo, vienes todo pestoso, mira, tú no corresponde, no deberías estar así. ¿Qué andas haciendo en el mundo? Ahí alimentándote de toda la basura del diablo. ¿Qué andas haciendo? Comiendo con los marranos, con los cerdos, todas las cosas que hacen allá afuera. Tú tienes un hogar, tienes un padre. ¿Por qué quisiste irte? Bueno, no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, póngale una vestimenta nueva, báñenlo, lávenlo, póngale zapatos, póngale el anillo. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo con esa parábola, yo creo que es la parábola más conocida y más fuerte de Jesús, donde está diciendo que Dios anhela que regresemos a casa. Y la importancia de un padre y las consecuencias que pasan cuando no hay un padre. Efesios 1, 4 y 6. Mira, no estamos en este mundo accidentalmente. No eres una casualidad. Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Te escogió para que seas su hijo amado.
Esto es maravilloso. Alguien tiene que agarrar esto. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Mira, no es casualidad, independientemente de las circunstancias que rodearon tu nacimiento, independientemente si tu padre te rechazó, tu mamá te maltrató, o el hogar donde tú creciste que debían protegerte, te lastimaron, te dañaron, independientemente de eso, no pienses que tu vida aquí es una casualidad. Dios tiene un propósito. Dice que Él te deseó, Él te amó antes de la fundación del mundo y te predestinó. Él dijo, yo quiero a mi hijo. Tú estás aquí porque tienes un Padre en el cielo que te ama y que te anhela y que te dio un destino y te dio un propósito y te dijo, yo quiero que tú te vaya bien, que prosperes. Yo quiero que tú vivas bien. Ese es el plan de Dios. Así que si alguien ha sentido, es que en mi casa me rechazaron, yo creo que yo no fui deseado, no fui amado, Dios te dice hoy, tú fuiste deseado, tú fuiste amado. ¿Sí? Dios te planeó, te aceptó, te escogió, te dio un propósito. Mira el Salmo 27:10. Dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios te recibirá como hijo, sanará tus heridas, te dará una nueva identidad. Si antes eras el hijo del borracho, el hijo en lo que fueras, el hijo de quién, ahora tú vas a ser, yo soy un hijo de Dios. Ahora la identidad tuya te la da Dios. Ahora la gente que te mire ya no va a decir, ahí va el hijo de tal persona, delincuente. Ahora van a decir, ahí va un hijo de Dios, un cristiano, un creyente. Ahora bien, eso significa que Dios, como buen padre, nos deja hacer cualquier cosa. Mira lo que dice Hebreos 12:6-8. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Algunos no están de acuerdo con ese texto, deberían quitárselo. El que no esté de acuerdo con alguna parte de la Biblia se la puede quitar. No es cierto, no se la puede quitar. No, Dios no castiga, Dios no dice. Bueno, vamos a ver qué dice el 7. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Wow. ¿Le seguimos o terminamos ahí? Seguimos. ¿Qué? Entonces, en los días de que Jesús enseñó Padre Nuestro, un padre tenía autoridad, daba identidad y daba intimidad. Número 2. ¿Para qué es Dios un padre? Tal vez piensas que eso de ser hijo es para quién es Dios un padre. Eso que dice de ser hijo de Dios es para otros, pero no para ti. Mira lo que Jesús dijo a sus discípulos momentos antes de ir a la cruz. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Quizá alguno se ha sentido huérfano o ha sido huérfano desde su infancia, literalmente o emocionalmente, por la ausencia de un padre o por todo lo que ha pasado en su vida. Pero Jesús fue a la cruz para que no seamos huérfanos, para que tengamos un padre. ¿Por qué? Porque ciertamente el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo fue que seamos hijos de Dios. Ese fue el plan, para ser adoptados hijos suyos. Pero el pecado, así como el hijo pródigo rechazó lo que el padre le daba en su casa y dijo, yo me voy. Así nosotros, cada uno nos descarriamos como ovejas, nos apartamos del camino, nos alejamos de la casa del Padre. El pecado puso una barrera entre Dios, Padre y nosotros renunciamos a nuestra identidad de hijos. Y la única forma de poder recuperar la conexión con el Padre era quitando el pecado. Y el único que puede quitar el pecado se llama Jesucristo. Por eso Dios de tal manera te amó que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. No hay otra manera. Mira Juan 1:12.
Mas a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. El plan de Dios sí era ese. Nos creó para ser hijos suyos, pero por causa del pecado perdimos, ¿sí?, esa identidad de hijos de Dios. Ahora la recuperamos solo a través de Jesús. Allí dice, a todos los que reciben a Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se lo pongo de un ejemplo muy fácil. Cuando tú vas al médico porque estás enfermo, el médico te puede decir, hey, esta medicina te va a curar. Y tú dices, ok, está bien. Esta medicina te va a limpiar la infección o lo que traes en el cuerpo. Y tú dices, está bien. Pero no solamente porque tú crees eso ya se va a limpiar. La tienes que meter en tu cuerpo, tienes que recibirla, tiene que entrar adentro de tu organismo para que empiece a cambiar. Jesús dice, el que recibe a Jesús, ese va a ser hijo de Dios. El que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ese no puede ser hijo de Dios porque el pecado le impide tener la relación con el Padre. Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos la gloria del unigénito como de un Padre lleno de gracia y de verdad. Mira lo que dice 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Está conmigo? Así que el plan de Dios está ahí. Dios no ha renunciado a su plan. Él quiere que seamos sus hijos, que tengamos una relación con Él y que encontremos en Él toda la satisfacción de nuestras necesidades. Pero solamente se puede a través de Jesús. Mira lo que dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que ama a Jesús será amado por el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y 14:23 y 24. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo empecé el mensaje? Diciéndole que el nombre del Padre es ontológico y el amor del Padre entre el Padre y el Hijo, y los dos son uno mismo. Por eso Jesús está diciendo, hey, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me rechazas a mí, rechazas al Padre, porque no hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el único que puede perdonar pecados. Nadie más lo puede hacer. Así que si tú rechazas mis mandamientos, rechazas mi palabra y no me amas a mí, no puedes ser hijo de Dios. Porque no puedes decir que quieres a Dios, quieres al Padre, pero no quieres al Hijo, cuando el Padre y el Hijo son uno. Cuando te enfrentes a las nuevas situaciones de la vida en las que tengas que decidir obedecer a Jesús, piensa que el rechazar los mandamientos de Jesús es renunciar a tu Padre. Pero si decides amar, honrar y obedecer la palabra de Jesús, entonces haces que Jesús sea el Señor de tu vida y eres injertado en la familia de Dios. Termino con el 3. ¿Cómo es Dios Padre? Como Padre, Dios es misericordioso, Dios es bueno, hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es santo, Él dice sean santos porque yo soy santo. Esto significa que tenemos un modelo a seguir. Si alguien tenemos que buscar imitar es al Padre. No tenemos que imitar a otras personas. Como Padre Dios nos ve, Dios recompensa. ¿Cuántos saben que Dios es un Padre bueno que recompensa cuando obedeces? Si tú obedeces mis mandamientos, dice, si oyes hoy mi voz y guardas mis mandamientos y los obedeces, todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te van a perseguir. El bien y la misericordia de Dios te seguirá todos los días de tu vida. No tienes que buscar nada más, solo el reino de Dios, su justicia. Dios añade todo lo demás. Dios es un Padre que sabe recompensar. Así como nosotros, siendo padres malos, sabemos recompensar a nuestros hijos cuando hacen algo bien, ¿cuánto más? Nuestro Padre que está en los cielos, si nosotros buscamos obedecerlo, Él nos va a dar lo que necesitamos. Dios nos recibe, nos recompensa, nos ayuda. Mire, termino con Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La noche que Jesús fue arrestado en el Getsemaní, como hijo, estaba pasando un momento terrible.
y lloraba y decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Si habrá otra forma, si hubiera otra manera, Señor, de que pudiéramos resolver esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como Padre, tú tienes la última palabra, Dios. Como Padre, confío en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Sé que vas a cumplir lo que dijiste. ¿Cuánto más debemos nosotros rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Si hay personas aquí que no han tenido la convicción de que Dios es su Padre, me gustaría hacer una oración. Me gustaría pedirles que levanten su mano a aquellos que quieren recibir a Jesús en su corazón para venir a ser hijos de Dios. Habrá personas aquí que digan, yo quiero tener una relación con el Padre. Personas allá en la cámara, en el video. Si tú quieres recibir a Jesús y recibir al Padre en tu vida, haz esta oración. Haz esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias por tu misericordia. Te pido perdón por todos mis pecados que me alejaron de la casa de mi Padre. Y hoy vuelvo a ti. Recibo en mi corazón la salvación y te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.